Soy una tonta. Leí en Twitter que si no fumas, la nicotina, de hecho, es un asombroso nootrópico que ayuda a tu concentración sin efectos negativos. Y después de evitar fumar toda mi vida adulta, ahora soy adicta a las bolsas de nicotina. Ya ni siquiera se siente bien. Me las tomo sin razón hasta que siento un poco de náuseas. Tras escuchar esta confesión, uno podría pensar que la persona que la hizo tal vez no puede ser inteligente, pero por increíble que suene, según la evidencia científica, esta confesión en realidad tiene que ver más con lo que diría o escucharías de una persona inteligente. Tal como respondió otro usuario de Twitter, la gente inteligente tiende a pensar que por ser capaces de intelectualizar algo, eso los salvará de correr el mismo destino que las demás personas. Claro, este usuario no es psicólogo, psiquiatra o científico, pero lo que dice, de hecho, es respaldado por buena evidencia que además nos dice que la inteligencia también puede arruinarle la vida a quien la tiene de maneras indirectas. Ya saben, como el clásico caso de la persona que sacaba puro 10 sin esforzarse, solo para de grande estamparse con una vida llena de fracasos o de expectativas sin cumplir. En este video, veremos por qué en esta vida a veces gente muy inteligente es vencida y o superada por gente que, si bien no es tonta, no es ni de lejos tan lista como ellos. Y por qué alguien listo puede terminar condenado por las propias consecuencias de su inteligencia. Al grano. El coeficiente intelectual alto, que es a lo que nos referiremos cuando hablemos de inteligencia en este video, normalmente está relacionado a puras cosas buenas, vidas más largas, vidas más sanas y menos propensión a caer en bancarrota. Sin embargo, como veremos en unos segundos, también te hace más vulnerable a ciertos peligros de los que casi no se habla, pues desgraciadamente nuestra sociedad tiene una visión demasiado deformada de la inteligencia, en la que se le dice a la gente por encima del promedio que el mayor problema al que se van a enfrentar es que no se les suba el éxito a la cabeza. Nada como lo que viene a continuación, que entre más avancemos en el video se irá haciendo más y más jodido para ver que todo esto es una gran mentira. Pero antes, una aclaración. Este video está basado en la bibliografía que dejaré en la descripción del video, no tanto en mi opinión, pues personalmente no me considero alguien especialmente inteligente ni nada por el estilo, así que solo basándome en lo que creo o siento, realmente no tendría nada interesante que aportar sobre el tema de la inteligencia que pueda ser de verdadera utilidad, porque al final este video intenta ser útil de alguna forma, y por fortuna, para eso encontré artículos bien interesantes que van desde científicos hasta jugadores de póker profesionales. Ahora sí, pues a darle. Un tercer paciente, un ex convicto en una terapia de grupo para adictos en recuperación, rechazó mis intentos de motivar al grupo a hablar sobre sus sentimientos al retarme intelectualmente. Cuando otro grupo de participantes mencionó una medicación psicotrópica que él estaba tomando, este paciente me preguntó si yo sabía qué medicación era. Cuando le di una respuesta simple, él describió en detalle el propósito de la medicación y luego cuestionó si tan siquiera yo había ido a la escuela. Luego me sermoneó sobre toda la teoría acerca del proceso de recuperación del adicto. Kyle Arnold, de Intellectualization and Its Lookalikes. Nos han dicho muchas veces que la gente exitosa es la gente inteligente y la no exitosa es la no inteligente. Algo que suena lógico, pero que de hecho es una fantasía demasiado cómoda, demasiado peligrosa. Un estudio de casi 40 años de duración, donde se siguió a casi 8,000 personas a lo largo de las décadas, encontró datos abrumadores. La gente con mayores IQs, tanto hombres como mujeres, fueron más propensos a consumir ciertas sustancias que no les puedo detallar porque pues YouTube no lo considera apto. Y no sería el único estudio que tiene estas mismas conclusiones. Estos resultados pueden ser pasmosos, sobre todo porque chocan con la enseñanza que a muchos nos dieron en nuestras casas, eso de que los adictos seguramente lo eran por su falta de inteligencia. Si bien no hay una explicación definitiva para esta correlación entre inteligencia y consumo de sustancias, sí hay varias explicaciones que tienen que ver con defectos asociados a la propia inteligencia, ya que otro artículo dice que la gente inteligente suele ver estas sustancias como acertijos más que como peligros. También que mentes profundamente analíticas pueden subestimar los riesgos de las cosas creyendo que pueden controlar las consecuencias. Y regresando al artículo anterior, la gente con alto IQ sería menos propensa a fumar, y esto no le lleva a la contra, sino que refuerza lo que se viene diciendo hasta el momento. Pues la razón es que desde un punto de vista, digamos, económico, les ofrece un costo demasiado grande para tan poca ganancia. Hacen sus números. Para ellos, esa leve sensación de tranquilidad que da
no vale el peligro de un cáncer de pulmón. En cambio, la ecuación ya les cambia con otras sustancias, las cuales prometen experiencias mucho más intensas desde el primer momento, a cambio del riesgo de volverse adicto y arruinar tu vida. Algo que, como vimos, la gente inteligente tendría una propensión a creer que, si bien el riesgo es real, su inteligencia les dará el poder de evitar la adicción. Irónicamente, según esto, enseñarle a un niño que los adictos son adictos por ser tontos es también enseñarle que la inteligencia lo hace invulnerable a la adicción, algo que de hecho lo pone más en peligro de caer en una adicción. Y tristemente, al menos para mí, no ha sido nada raro escuchar a muchísima gente que piensa exactamente así sobre las adicciones. La verdad, más que preguntarme qué pensarían de esos estudios, me pregunto qué pensarían si se dieran una vuelta por Wall Street o por oficinas de Silicon Valley. No creo que la cantidad de lo que consumen sería lo que los dejara boquiabiertos, sino todos los sistemas que se montan para hacerlo de la manera más inteligentemente posible. A menudo se cree que el error más peligroso es creerse más listo de lo que uno realmente es, pero más bien podría ser algo más sutil y por tanto más fácil de ignorar: el creer que la inteligencia tiene más capacidades de las que realmente tiene. O lo que es lo mismo, para el que solo tiene martillos en su casa, todos los problemas le parecerán un clavo. Volvamos al ejemplo clásico. Alguien con muy buenas calificaciones, por años ve cómo sus compañeros se tienen que esforzar por lo que a él no le cuesta nada. 20 años después, no se explica cómo es que sus compañeros tienen mejores resultados en la vida. Bueno, hay un famoso estudio hecho por Lewis Terman en el que se siguió la vida de 1.500 personas con más de 140 de IQ y algunos cuantos con unos pasmosos 170 de IQ. Como era de esperar, muchos se volvieron notablemente exitosos, pero también no fueron pocos los que tuvieron vidas mucho más modestas. La conclusión: la inteligencia no te asegura el éxito en la vida. De hecho, ninguno en esa lista logró algo de reconocimiento mundial y/o histórico, mientras que un tipo que no logró entrar al estudio porque no era considerado lo suficientemente listo, inventó el transistor. Varias décadas después del estudio, ya ancianos, entre los que todavía sobrevivían, muchos decían sentirse un fracaso por no llenar las expectativas que tenían de ellos cuando eran jóvenes. Y es que de las personas inteligentes siempre se espera que logren más en casi todo lo que se propongan, algo que por un lado puede causarles problemas psicológicos y por el otro puede reforzar esa sensación de ser sobrehumanos que los puede llevar a su ruina. Pero nos toca bajar todavía más en este iceberg, con una frase cruel y devastadora. Es remarcable cuánta ventaja a largo plazo ha obtenido gente como nosotros por intentar ser consistentemente no estúpidos en vez de intentar ser muy inteligentes. Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett. Bueno, este ejemplo clásico del sujeto al que de joven nada le costaba esfuerzo puede tener una lógica bastante sencilla. Conseguir todo tan fácil gracias a su inteligencia le hizo desarrollar la, tonta idea de que el esfuerzo era una característica de una persona de menor inteligencia. Así que durante décadas no solo no se interesó, sino que incluso rechazó desarrollar cosas como la disciplina o la resiliencia. Tal vez algunos estén pensando, no, una persona inteligente no podría actuar o pensar así de mal, ¿verdad? Según el psicólogo Adam Grant, la gente inteligente no es especialmente resistente a los sesgos cognitivos que afectan a la mente humana. Por el contrario, incluso serían más propensos a algunos sesgos, ya que, al igual que con las sustancias, su inteligencia les facilita enarbolar las defensas más complejas y argumentadas para sus comportamientos e ideas más irracionales. Entre los sesgos estaría en especial el sesgo de confirmación y el sesgo que Grant llama sesgo de no estoy sesgado. Es ese que hace que uno solo se centre en la información que refuerza lo que ya creía, mientras ignora o minimiza la que le contradice. Sobre esto hay un estudio de 1979 en que se puso a gente con un IQ alto a ver información sobre temas polémicos. El sentido común decía que, al ser gente lista, seguramente escucharían todas las versiones y no dudarían en modificar su opinión. Entre más información se les daba, menos se ablandaban. Incluso más se aguerrían a los más pequeños detallitos o argumentos enrevesados para decir que la información que los contrariaba estaba mal por cualquier razón posible. Su inteligencia les hacía creer que estaban siendo más objetivos solo por poder aguerrirse a sus ideas de modos más complejos que la persona promedio. Y luego estaría el sesgo de yo no tengo sesgos. ¿Qué es eso? Creer que uno no tiene sesgos activos que afecten su visión de la realidad porque sabe que es inteligente. Sobre esto dice Grant,
entre más inteligente, peor eres para reconocer tus propias limitaciones. Y esto adquiere otra dimensión con otro estudio con resultados que entre más lo piensas, más pasmado te deja. De entre 661 personas entrevistadas, solo una, no el 1%, una persona, dijo creer que estaba más sesgada que la persona promedio. Según este estudio, la aplastante mayoría cree que la gente a su alrededor, o sea, la gente promedio y hasta la gente más inteligente, están más sesgados que ellos. Entonces, lo raro, de hecho, es ir por el mundo creyendo que uno sí está bastante sesgado. Es que, desgraciadamente, saber sobre estos sesgos psicológicos no te hace inmune a ellos. Tal como dice David Dunning, sí, el creador del efecto Dunning-Kruger, que plantea que es la gente más ignorante, la más propensa a creer que sabe mucho más que el promedio, dice que hemos aprendido la lección incorrecta de su estudio. No es que los otros tengan una propensión a no entender el mundo, es que probablemente uno también tenga esa propensión a no entender el mundo. Es decir, así como hizo esa única persona en el estudio, uno debe asumir que siempre está cayendo presa de sus sesgos psicológicos, incluso cuando cree que no. De ese modo, uno siempre estará apostando con cautela, tal vez no la necesaria, pero por lo menos ya lo estará haciendo con cautela. A algo como esto se refería esa aplastante frase de la mano derecha de Buffett. A ellos, en ese mundo tan cruel y competitivo como son las inversiones, les ha funcionado más el intentar ser menos tontos que el intentar las jugadas más inteligentes. Sí, algo que va bastante en contra de lo que muchas veces nos enseña la cultura popular. No llegar al éxito a punta de decisiones extraordinarias, sino a punta de muchas decisiones pequeñas, modestas, pero correctas. En resumen, la gente inteligente puede ser tan necia como cualquiera. El problema es que su inteligencia puede ayudarles a construir varios argumentos tan estructurados y persuasivos como para convencerse a ellos mismos de que no están equivocados. Tenemos un ejemplo histórico. Nikola Tesla, quien no se niega en ningún momento, es un genio clave en la creación del mundo moderno, pero que también creyó durante décadas que las teorías de Einstein eran pura charlatanería y pasó años gastando energía y recursos intentando demostrar que eran falsas, a pesar de que él no era físico, sino ingeniero eléctrico. Indiscutiblemente era un genio, pero eso no lo hizo invulnerable a tomar pésimas decisiones que gente mucho menos lista que él no hubiera tomado. Esto todavía iré más lejos cuando consideramos el concepto propuesto por el psicólogo Kate Stanovich, disracionalia, la extraña incapacidad que surge en la gente con alto coeficiente intelectual para pensar o comportarse racionalmente. Kate dirigió un estudio con gente de Mensa, una asociación que te pide un coeficiente intelectual alto para poder formar parte de ella. Creyó que ahí iba a encontrar gente fuertemente escéptica, sin creencias sobrenaturales o mágicas. Pero no, al contrario, vio que esas creencias eran relativamente comunes entre ellos, algo que entre más lo piensas es más perturbador. Un ejemplo es lo que estamos viendo con Silicon Valley, que tiene a mucha de la gente más inteligente en lo lógico-matemático del mundo, decidiendo sobre muchos aspectos sociales y humanos a través de su influencia en cosas como las redes sociales y la inteligencia artificial. Una receta para el desastre, si me preguntan. Pues una de las cosas que motivaron a Elon Musk a fundar OpenAI fue que uno de los fundadores de Google le comentó con total naturalidad que si la IA tomaba el mundo y dejaba relegada a la humanidad, no había mucho problema, que más bien oponerse a ese apocalipsis era algo irracional por ser supremacismo humano. Sí, eso dijo alguien que sí está en posición como para hacer que, de ser posible ese escenario, pueda ocurrir. Desde la gente por encima del promedio hasta la gente más lista del mundo, el IQ no muestra signos de ser lo mismo que una racionalidad absoluta. Justamente, uno de los artículos que revisé sobre la disracionalia comentaba que el ser inteligente y no tener gente más lista que uno en su entorno inmediato es algo peligroso, pues puede llevarle a probar todo tipo de ideas extrañas y hasta dañinas por no tener a alguien que le pueda hacer sentir que se puede equivocar, que puede ser irracional. Tras esto, cobra más sentido la lógica de la mano derecha de Buffett, alguien que sabe que es listo, pero no tan listo, diciendo que le ha sacado mucha ventaja a gente mucho más lúcida a través de evitar ser tonto, más que intentando ser listo. Entonces, bueno, ¿cómo está eso de ser menos tonto? Bueno,
Es una pregunta demasiado grande para investigarse y describirse a lo largo de toda una vida. Pero un ejemplo que encontré fue el propuesto por Don Moore, profesor de negocios de Berkeley, que plantea que hay una simple pregunta con la que podemos afilar nuestra capacidad de tomar decisiones, o sea, hacerla menos tonta. Una simple idea que aprendió de jugadores de póker profesionales. ¿Quieres apostar? Toda decisión que tomamos en la vida es una predicción. Al elegir entre X o Y persona para ser nuestra posible pareja, estamos apostando a que el futuro con esa persona será mejor en comparación al de la otra persona. Al elegir confiar en nuestra inteligencia para un examen o elegir estudiar adecuadamente, también estamos haciendo una predicción, una apuesta. Entonces, a la hora de hacer grandes decisiones, por más fáciles que parezcan, basta con preguntarnos, ¿quieres apostar? Para ponernos en la situación de un jugador de póker, tenemos una mano, no la puedes cambiar. Tienes un escenario, ese sí lo puedes cambiar, pero no a tu gusto, sino limitado por tu mano y las posibles manos como decisiones de los demás en la mesa. Así que a uno le toca jugar sabiendo que nunca tendrá el control completo y aún así tendrá que hacer todo lo que pueda para conseguir el mejor resultado posible. No podría sonar más sencillo, pero no lo es. Solo pregúntenle a cualquier apostador. O bueno, como diría la jugadora de póker profesional Annie Duke, cuando la gente renuncia a buen tiempo, normalmente siente que renunció demasiado pronto, porque solo lo logrará bastante antes de que sientan el peligro que evitaron con su decisión. Es decir, para cuando la cosa ya se puso fea, es porque la salida segura ya quedó varias estaciones detrás. Es contraintuitivo. Salirse a tiempo se llega a sentir como salirse demasiado pronto, porque es salirse cuando todavía parece que todo va a seguir marchando bien, cuando no. A partir de ese punto ya va a empezar a marchar la cosa y ya va a ser tarde para salirse a tiempo. Sí, algo como lo que pasó en la crisis del 2008, cuando Michael Burry la predijo y se preparó para sacarle provecho, creyeron que estaba loco. Solo cuando ya era demasiado tarde, ahora sí, resulta que era un genio. Y todo esto es solo uno de los tantos factores a la hora de intentar tomar decisiones menos tontas. Y eso en sí mismo es solo una pequeña cosa a la hora de intentar comportarse de una manera consistentemente menos tonta. La idea central de este video es: la inteligencia no le asegura a uno una vida exitosa. De hecho, le puede hacer más propenso a engancharse en algo que uno mismo se buscó por creer que era demasiado listo como para que le afectara. Asimismo, este mismo riesgo existe con los sesgos psicológicos, así como ideas y creencias irracionales, y que estas cosas no se solucionan simplemente a través de más inteligencia, o por saberlas, por conocerlas. Pues bien dice un dicho en las universidades, a pesar de que casi todo el discurso del autodesarrollo se centra en intentar hacerse más listo, también deberíamos tomar en cuenta esa cosa que parece lo mismo, pero en realidad no lo es: intentar ser menos tonto, o comportarse menos tontamente. Y justo con esto terminamos donde empezamos, pues la persona que desarrolló una adicción a la nicotina lo hizo en su intento de ser más inteligente, algo que, a pesar de estar motivado por su inteligencia, resultó, pues sí, ser muy tonto. Los profesionistas e investigadores de la salud mental que leí a lo largo de esta investigación apuntaban a lo mismo. Por inteligente que sea la persona, le conviene aplicar un tanto de lo que es el método científico a su vida. Empezar bajo la disposición de que podría estar equivocado y no al revés, empezar de la suposición de que está en lo correcto y se puede equivocar, así como también tener apertura a escuchar a otros, no solo a los que considera tan o más listo que ellos, sino por lo menos también a esos cuya experiencia los respalda. Asimismo, que por más que la ficción nos venda que la gente inteligente no es completamente humana y es más como una máquina que se puede reparar a sí misma, eso es una completa tontería, pues también son vulnerables al sufrimiento psicológico y a varios padecimientos emocionales. Por eso, como siempre decimos en este canal, ante cualquier duda o malestar psicológico, siempre es recomendable visitar a un profesional de la salud mental, ya que justo el diagnóstico de altas capacidades intelectuales a veces puede tener consecuencias como el fracaso escolar, ansiedad, aislamiento y otros problemas más, justo por cosas como la ya mencionada presión social y personal que tiene la gente inteligente de llenar siempre expectativas más grandes que los demás. Sí, por ahí en los comentarios puede haber alguien que tiene muchos problemas para integrarse en la sociedad como resultado de su inteligencia. Pero en fin, para terminar, solo diré que conocer a una persona mucho más inteligente que uno mismo es una experiencia muy necesaria, pues te abre los ojos a darte cuenta de que allá afuera el mundo es más grande de lo que uno puede morder, y que sin esfuerzo, trabajo duro, disciplina y la constante búsqueda de más aprendizaje,
En realidad, pues uno puede ser bien listo, pero va a ser devorado antes de que se dé cuenta. Y por esto es demencial pensar en gente como John von Neumann, de quien Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, alguien que ya era considerado nivel genio, llegó a decir: él podía sostener una charla con mi hijo de 3 años, y los dos podían hablar como iguales. A veces me pregunto si él usaba esa misma técnica cuando hablaba con el resto de nosotros. Sí, John von Neumann, por más que buscara toda su vida, sin duda jamás hallaría a alguien más inteligente que él. Por fortuna o por desgracia, dependiendo de quien lo mire, casi toda la humanidad jamás conocerá esa sensación casi cósmica de existir siendo uno en miles de millones. Termino con una frase de Henry Frederic Emile: la inteligencia es útil para todo, suficiente para nada. Espero que les haya gustado este video. Personalmente, me emociona pensar en los muchos posibles videos e investigaciones que abre este punto de vista de cosas para decidir o comportarse de forma menos tonta, pues abre una nueva puerta para mejorar de modos inesperados, tanto a los que sabemos que no somos tan listos, como a los que sí lo son. Y bueno, si usted que está viendo el video es una persona muy inteligente o conoce a una persona muy inteligente, estaría interesante y sería muy bueno para todos si nos pudieran compartir sus anécdotas sobre justamente cómo la inteligencia y las cosas relacionadas a ella a veces pueden hacerle la vida muy difícil a la gente. Pero bueno, sin más por momentos, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial.